cerramos nuestros ojos en esta mañana y oramos un momento. Padre, oramos hoy por tu palabra viva, poderosa, tu palabra eficaz, tu palabra gloriosa que nos enseña, nos ministra, nos habla, Señor. Recibimos hoy tu palabra con fe. Derribamos todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor. Declaramos que tu palabra hoy hace la obra poderosa en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Levante su mano antes que me olvide. Diga, Señor, tu palabra en mi boca, en mi mente, en mi corazón, dará fruto, hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Pues si no, después dicen, no lo dijo el pastor y se van como que le faltó algo, ¿sí? Hoy quiero hablar de un tema, creo que es importante. Al principio hablar algunas cosas básicas y después vamos a explorar algunas historias de la Biblia para que entendamos esto. Un tiempo en la iglesia que hablamos mucho y siempre lo hablamos y ministramos sobre lo que le llamamos sanidad interior. Nosotros, el Señor nos hizo como seres emocionales. No somos seres racionales, como dice, somos racionales. Sí, eso nos distingue de los animales. Pero también nos distingue que tenemos emociones, sentimientos. Los animales solo tienen instinto. Así que somos seres sobre todo emocionales, que tienen razonamiento, que razonan. Pero después de conocer, y mientras más conozco a la gente, más confirmo esto. La mayoría de las personas generalmente no piensan mucho, reaccionan. Más que nada son las emociones las que priman, ¿no? Cuando uno trata de razonar con la gente, es como que las emociones lo nublan generalmente, ¿no? Entonces eso nos confirma que Dios nos hizo como personas emocionales. Especialmente, usted nunca se olvide, la Biblia nos declara que el estado en el que nosotros estamos hoy no es con el que Dios nos hizo originalmente. Estamos en un estado caído, corrompido por el pecado. Eso es lo que la Biblia nos dice, no se olvide nunca. Por eso necesitamos de Dios y dependemos de Dios. En cuantito nos alejamos de Dios, nos volvemos esa gente corrupta, caída. Así que no importa cuán bueno crea que es una persona, la mayoría de los seres humanos tienen fachadas, apariencias. Porque el que no tiene a Dios está en ese estado y está siempre a un pelín, a un momento de caer en el desenfreno, la esclavitud. El Señor nos hace libres, pero con la condición de que siempre estemos aferrados a Él. Cuantito nos abandonamos a Dios, cuantito nos alejamos de Dios, otra vez vuelven las emociones. Y hay gente que se confía porque son cristianos, porque ya tienen años de cristiano y dicen, no, a mí no me va a pasar. Y yo recuerdo siempre una frase del apóstol Pablo que creo que es clave para todo cristiano. Dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo, ¿no? Me encanta esa frase, mucha gente no la entiende, no la saben algunos y no la entienden. ¿Qué significa esa frase? Es decir, vos pensás que está firme, vos que está bien, cuidado, tené cuidado. Pablo mismo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? O sea, la doctrina, ¿qué es? La enseñanza, lo que la palabra del Señor nos habla. Eso significa doctrina, enseñanza, lo que es el compendio de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjese que le dice, ten cuidado de quién primero, ¿de la doctrina? No, primero de vos mismo. Cuidado con vos. Y después, cuida la palabra en tu corazón. Pero primero cuídate vos mismo. Si pensás que estás firme, por las dudas, mira tus pasos. No vaya a ser que estás cayendo, te estás desviando. Esas son las advertencias que nos da la Biblia que yo siempre tengo en mi corazón. Porque muchos se confían, muchos dicen, no, yo estoy bien, ya va todo bien, ya está más o menos acomodado. Y el enemigo conoce todas nuestras debilidades y nosotros deberíamos estar atentos también a nuestras debilidades. ¿Cuántos me están entendiendo? Me dicen amén. Por eso gran parte del trabajo del Espíritu Santo y de Dios en nuestra vida es trabajar sobre nuestras emociones, ¿por qué Dios nos hizo con emociones? Porque son necesarias, son como el motor, como la fuerza, son como el vehículo que nos lleva hacia donde tenemos que ir.
pero un vehículo tiene que ser manejado por alguien experto. Si usted le da un auto a una persona que maneja mal, que no sabe manejar, ¿por qué suceden los accidentes generalmente? Por gente que no está en un estado como para manejar, ¿no? Usted cuando sale a manejar, tiene que manejar tranquilo. Si usted sale enojado, algo va a pasar, algo va a suceder. Y hay mucha gente loca andando en la calle, por eso hay tantos accidentes, ¿no? Entonces, el razonamiento Dios lo dio también para que manejemos. Las emociones las necesitamos, son la fuerza, son la potencia que nosotros tenemos para hacer ciertas cosas para llegar. Pero claro, usted no puede agarrar un auto y llevarlo solo. Por eso va a llegar un día, no sé si nosotros lo vamos a ver, si yo lo voy a ver. Lo mejor que va a pasar en el futuro es que la gente ya no maneje más, que sean las computadoras que manejen. Bueno, las computadoras no están enojados, no se enojan, no tienen malos días, no están distraídos con el celular, no andan leyendo esos mensajes. La computadora, vos lo ponés a manejar y no te dice, ay, perdón, estaba leyendo un WhatsApp justo, ¿no? No pasa eso con las computadoras. Es el mejor día. Casi que se van a acabar los accidentes porque las computadoras hacen su trabajo y nada más. La gente choca porque está haciendo otras cosas, porque se distrae, porque no está atento a esas cosas, ¿no? Entonces, por eso Dios pone las emociones en nosotros. Y hoy quiero hablar un poco sobre todo sobre las heridas, porque es increíble cómo las heridas emocionales nos están tan grabadas en nosotros y nos llevan por los caminos que no tenemos que ir. Por eso yo siempre les he dicho muchas veces, hay una frase que en la iglesia por ahí usamos, no, porque sentí esto, y usted nunca en la Biblia encuentra a nadie que dice, yo siento esto. ¿Por qué? Nunca lo encuentra. Porque los hijos de Dios no nos movemos por emociones, sino por la dirección de Dios. Obedecemos a Dios, escuchamos a Dios. ¿Experimentamos a Dios con nuestras emociones? Sí, pero eso no dirige nuestras vidas. Por eso no está mal que usted diga, sentí esto, porque es para expresar una revelación o algo que el Señor nos da. Pero en la Biblia usted no encuentra ninguno que dice, sentí esto. ¿Por qué? Porque se puede malinterpretar. Porque la gente dice, ¿por qué no fuiste? No, porque no sentí. ¿Por qué no oraste? Vos no sentí de orar. Esas cosas espirituales, esos ejercicios espirituales, no hay que hacerlo cuando lo sentimos. Tenemos que hacerlo y listo. Si usted va a esperar a tener ganas de orar, nunca va a tener ganas. Sus emociones, su corazón, quiere ver televisión, quiere mirar WhatsApp, quiere ver TikTok, eso es lo que más le gusta, porque esas cosas están diseñadas para atraer nuestra atención. Si usted espera decir, siento de orar, nunca va a sentir. Y cuando usted está herido, para colmo, cualquier cosita que le recuerde o que esté medio conectado con lo que usted ya sufrió en el pasado, hace que surja eso otra vez y ya es una cosa que nos desvía. No hay nada más peligroso que cristianos heridos. Porque muchos cristianos heridos piensan que hacen cosas porque Dios se las manda, pero en realidad son sus sentimientos que están tratando de compensar todas esas cosas que tienen en su corazón. Por eso es importante que nosotros le permitamos siempre al Espíritu Santo. Y este es un trabajo que usted siempre tiene que hacer en oración. Cada vez que vaya en oración, permítale al Espíritu Santo que Él vaya profundo en su corazón. Y Él lo transforme. Y Él vaya sanando cada una de las heridas. Que aunque el Señor las sane, no quiere decir que no quede la cicatriz. Que no haya, en este estado que nosotros estamos, por eso le dije eso al principio, en este estado humano hasta que el Señor nos lleve a la gloria, nada es definitivo. Todos podemos volver a nuestro estado anterior. Todos podemos volver a esa situación, incluso peor. El Señor Jesús lo graficó cuando habló, ¿se acuerda de cuando se echan los espíritus inmundos de una persona? Y después ese espíritu anda por lugares secos, dice Jesús, y no encuentra dónde reposar y vuelve a de donde salió. Y cuando vuelve, ¿cómo está la casa? Ordenada, limpia, todo muy lindo, pero estaba vacía. ¿Y qué dice? Dice, no, voy a entrar, pero primero me busco 7 espíritus peores que yo, y vamos a entrar. Y la próxima vez que me quieran sacar va a ser mucho más difícil. Y dice Jesús, y esto es importante, y el postrer estado del hombre termina siendo peor que el anterior. ¿Por qué? Dios hizo la obra, liberó, transformó, cambió, pues esa persona se apartó de Dios y después resulta que
termina siendo peor. Ya Jesús nos advirtió, nos habla la Biblia constantemente de todo eso. Por eso el trabajo de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, no se termina nunca. Constantemente el Señor está limpiándonos, liberándonos. No es que volvemos a empezar. No, no es así. No es que estamos siempre y nunca podemos avanzar. Avanzamos. Pero mientras vamos avanzando, el Señor va yendo más profundo y va trabajando en otras cosas de nuestra vida. ¿Por qué? Y quiero dejar esto claro. No es que Dios dice, no, hasta que vos no estés bien no te voy a usar. Dios nos usa como estamos. Dios no depende de nuestro estado. Dios depende de su gracia, de su poder. Digo esto para que usted no piense, no, todavía Dios tiene muchas cosas que hacer en mi vida. Siempre va a hacer cosas en tu vida. Si vos vas a esperar hasta que Dios transforme todo para que Dios haga algo con vos, entonces probablemente no lo va a hacer nunca. Dios te quiere usar ya como estás y en el estado que estás y en la manera que estás. Dios usa. Es más, Dios le dijo a Pablo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que Dios no tiene que esperar que todo esté solucionado y todo esté bien en tu vida para hacer algo con vos y para usarte. Dios te usa ya, en este mismo instante. Y mientras Dios te va usando, Él va limpiando, Él va obrando. De hecho, Dios te quiere usar ahora y es mucho mejor que nosotros nos comprometamos con Dios para servirle, porque el servir a Dios hace que nosotros carguemos nuestra cruz y le sigamos al Señor. La gente que no sirve a Dios todavía no tomó la cruz, todavía no le sigue. Entonces, muy probablemente Dios no pueda hacer mucho con esa gente. La gente que sirve a Dios, los que trabajan, los que hacen cosas para el Señor, los que le permiten al Espíritu Santo que los use como instrumentos, en esa gente Dios obra de manera acelerada. Porque es el requisito para que Dios obre. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si nosotros hacemos eso, el Señor trabaja en nosotros, el Señor obra en nuestra vida. ¿Cuánto me están entendiendo hasta ahora? Me dicen amén. Miren lo que dice el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otra vez, este solo versículo. Él sana, ¿quién? El Señor. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Todos nosotros somos heridos. ¿De dónde vienen nuestras heridas? Generalmente de personas, de gente. Gente importante en nuestra vida. La gente que no es importante en tu vida no tiene ningún poder para herirte. Pero las personas que vos amás, que son importantes, por eso en la iglesia también vas a recibir muchas heridas. ¿Por qué? Porque acá en la iglesia vas a tener gente importante, gente que amás, personas a las que les vas a abrir tu corazón. Y a veces esas personas también te hieren. Pero te va a herir tu esposa, tu esposo, la gente que más te hiere, tus hijos, tus padres. Las personas más importantes en tu vida son las que te marcan más profundamente y va a suceder así. Y en esto, antes de empezar a hablar de esto, quiero aclarar una cosa porque muchos se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Yo voy a decirte, hay dos caminos. Yo te voy a decir cuál es el que yo creo que es el verdadero. Hay dos caminos que podemos tomar. Una es que Dios manda todas las cosas, ¿no? Un poco en la visión, en alguna parte de la visión de la Biblia, alguna gente pensaba así de los que escribieron la Biblia, que Dios mandaba lo bueno y lo malo, ¿no? Lo dice en Proverbios, dice, en el día del bien goza del bien y en el día del mal considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, lo que dice el Proverbio es que lo bueno y lo malo vienen de Dios. ¿Y por qué Dios permite eso? Para que tanto que nos vaya bien o como que nos vaya mal, siempre dependamos y acudamos a Dios. Pero claro, mucha gente por ahí entra en una crisis cuando piensa esto y dice, entonces esas cosas tan feas, tan terribles que me pasaron, ¿Dios las mandó? Entonces ahí yo quiero hacer una salvedad. Como le dije, este mundo está en un estado caído, no es como Dios quisiera que fuera. Y si nosotros entendemos eso, porque la Biblia nos revela, desde el Génesis, Dios hizo el mundo de una manera, el hombre pecó y se trastocó y se corrompió todo. Entonces, gran parte de lo que sucede en el mundo no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quería, no es la manera en la que Dios quería que se dieran las cosas. Entonces, muchas cosas que vienen, yo creo, que nos pasan, no es que Dios quiera que nos pase. Pero a efectos prácticos, Dios usa todo para nuestro bien, ¿no?
Ya saben, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no vale la pena perder el tiempo en pensar, ¿qué pasó? ¿Esto me lo mandó Dios? ¿No me lo mandó? No importa, ya está. O sea, lo que venga, Dios lo transforma en algo bueno. ¿Me está entendiendo? Lo que entendió José, que yo ya les he contado muchas veces. José, al final, se encontró con los hermanos, los perdonó y le dijo, muchachos, quédense tranquilos, ustedes pensaron hacerme mal, me hicieron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Así que, ¿ustedes fueron malos conmigo? Sí. ¿Ustedes me hirieron? Sí. ¿Ustedes hicieron cosas terribles conmigo? Sí. Ustedes que eran mis hermanos, aquellos en los que yo debería haber confiado, me vendieron como esclavo, se deshicieron de mí y me dieron por muerto. Hay que tener hermanitos así, ¿no? Yo no quisiera tener hermanitos así, pero que los hay, lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Él les dijo, tranquilos muchachos, yo no me voy a vengar, ¿saben por qué? Porque al final Dios encaminó todo para bien. Dios hizo que lo que ustedes hicieron como algo malo, de alguna manera Dios lo transformó en algo bueno. Y cuando ustedes miran todas las historias de la Biblia, van a ver cómo persona tras persona fue herida, fue traicionada por otra gente. Incluso algunos, porque eso es lo que hace el amor y las emociones. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedece casi todo. Porque se ve que había un hombre, un sobrino del que Abraham lo tenía como un hijo y lo amaba mucho. Se llamaba Lot. Así que Abraham sale de su tierra y de su parentela casi, porque se lo lleva Lot. Claramente que Abraham haga eso, se ve que lo quería Lot. Dios le había dicho, deja tus parientes atrás, toda tu familia. Yo voy a hacer algo nuevo con vos. Y Abraham se lo llevó a Lot. ¿Y qué pasó? Y bueno, eso le trajo problemas. ¿Por qué? Porque Lot no tenía el llamado de Dios y porque Lot terminó traicionando a Abraham. Y Abraham incluso después de eso lo siguió defendiendo, pero llegó un momento en el que el mismo Abraham tuvo que decir, mira, yo lo intenté, pero ya veo por qué Dios, porque había peleas entre los siervos de Lot, los de Abraham, y había cosas, y celos, y un montón de problemas. Y entonces Abraham le dijo a Lot, bueno, mira Lot, elegí dónde querés ir, y a donde vos vayas, yo voy a ir para el otro lado. Y miró a Lot y vivió y por supuesto eligió. Dice que había una parte muy linda, verde, hermosa y otra parte más desértica. Y entonces, una linda historia esa para un mensaje completo. Y entonces Lot dijo, no, me voy a la parte linda, la parte más que me conviene, la más fértil. Y le dejó a Abraham la peor parte. Qué lindo Lot, ¿no? Qué amiguito, qué bueno. Si Lot hubiera recibido ese amor, hubiera dicho, no, Abraham fue tan bueno conmigo, me trajo hasta acá, que él se quede con la mejor parte y yo me voy. No, 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 él eligió, dice la Biblia, la parte más linda. Al final fue para maldición, porque en esa parte estaba Sodoma y Gomorra, y después vino toda la historia, todo el problema. Y Abraham se fue a la parte desértica, ¿y saben qué? Donde Abraham se fue, como Dios estaba con él, Abraham fue bendecido, fue prosperado. Y así encontramos después, bueno, Isaac, Jacob, el mismo Jacob hizo que Esaú, el caso de Esaú es un caso, incluso el que no tendría, no es un buen ejemplo para nosotros, porque Esaú eventualmente perdonó a su hermano, pero fue traicionado, fue una traición de Jacob a Esaú, aunque Esaú también era un poco culpable porque había vendido su primogenitura, ¿no? No tuvo en estima el lugar que Dios le había dado. Después llegamos, como le dije, a José y lo que sus hermanos hacen con él. Y avanzamos en el tiempo, miramos muchas historias en la Biblia y siempre encontramos esto. Otro caso tremendo es el caso de David. La Biblia nos habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso no quiere decir que todo se va a abrir en tu vida. David, Dios lo había ungido como rey, pero él no tuvo el corazón de irrespetar o de levantarse contra el rey, que era Saúl en ese momento. Pero Saúl, como era celoso, como una persona incluso perturbada mentalmente, porque dice la Biblia que venía un espíritu malo y lo perturbaba. Por eso al final viene David
Un día David estaba tocando y le agarra la loca a Saúl y le tira un lanzazo. David lo esquivó. Y ahí estaba, imagínense qué lindo trabajo. Este se queja del ambiente laboral, ¿no? Le digo, no, mi jefe me trata mal. Tengo un jefe como Saúl, ¿no? Ahí usted está con la lanza en la mano y usted está tocando y dice, "Sí, en cualquier momento me ensarta este", ¿no? Así estaba David, así estaba David. Podría haber tenido la excusa perfecta para levantarse en contra de Saúl. Después se empeoró la cosa, porque David se fue al monte y se juntaron muchos con él y Saúl lo empezó a perseguir. David andaba por las cuevas, ahí escondido. Y un día miren lo que sucede, miren lo que pasa. Estaban buscándolo David, todo, y la Biblia nos cuenta que a Saúl le dan ganas de ir al baño, ¿no? Y se mete en una de las cuevas y se quedan afuera. ¿Y quién estaba dentro de esa cueva? David. No tengo que ser muy gráfico, pero imagínese, ese es uno de los momentos más vulnerables que nosotros podemos tener. Bien le dicen a David, ¿quién está ahí? Saúl, mira qué está haciendo. Está yendo al baño, ¿no? Y todos le decían a David, vamos, este es el momento, mátalo. Este es el momento. Dios te lo entregó en tu mano. Mira lo que pasó. Dios te lo entrega en tu mano para que lo mate. Se acabó el problema. Y David dice, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. No importa lo malo que sea, no lo voy a tocar. Así que le cortó un pedazo de su capa. Y Saúl salió, todo bien, salió contento. Y bueno, sigamos buscando a David. Y de la cueva sale David mostrando el pedazo de capa. Mira, Saúl, yo te tenía en mis manos, te podría haber matado. Y en ese momento Saúl se arrepiente y dice, sí, David, no te voy a perseguir más, no sé por qué estoy haciendo esto, no sé por qué, no, está bien, quédate tranquilo, ya no. Y se fue por un tiempo. Después otra vez le volvió, porque así son algunas personas, ¿no? Parecía que estaba todo saldado, pero después se arrepintió Saúl y lo volvió a perseguir a David. Así empezó la cosa. Pero no termina ahí la historia. David también cometió sus errores, ustedes saben. Los reyes acostumbraban tener muchos hijos, pero había un hijo. Usted sabe, ahora no se da mucho, pero antes los padres que tenían muchos hijos, hasta como que estaba bien visto. Todos los padres elegían un preferido. No, mi hijo preferido es este, mi hijo preferido. Mis padres no hicieron eso. Menos mal, imagínense 8 hijos, tener un preferido. Pero algunos padres a veces dicen, no, el que me puede es este. Y David tenía uno de esos. Se llamaba Absalón, un hijo amado. Y para colmo, Absalón no era un muchacho rebelde, un hombre, primero físicamente dice la Biblia, que era un tipo bien lindo, bien fachero, como diríamos nosotros, ¿no? Sobresalía la facha de Absalón. Tenía el pelo largo, ruludo, alto. La gente lo veía y decía, este es el próximo rey, ¿no? Porque sobresalía la gracia que él tenía. Pasaron ciertas cosas. No es que David no cometió errores, como todo padre y como toda persona comete errores. Pero este hijo, Absalón, un día se le revela a David, pero no abiertamente. Miren lo que empieza a hacer Absalón. Se paraba en la puerta y venía la gente que entraba a la ciudad, a Jerusalén, y le decía, ¿venís a ver a mi papá? Sí. No te va a escuchar él no te va a atender. Yo te voy a atender. Déjame que yo te soluciono tus problemas, ¿no? Y así empezó Absalón diciendo, no vayas a mi papá, yo te soluciono. Y dice la Biblia que así se ganó él el corazón de la gente. ¿Cuál era la intención de Absalón? Que las personas dijeran, che, David no nos soluciona, pero Absalón sí, pongamos a Absalón como rey. El hijo amado, el predilecto de David. Y llegó un día que Absalón dijo, este es el momento. ¿Y qué pasó? Se levantó contra su padre. Guerra civil, como la que vemos muchas en la historia. Absalón dice, llegó mi momento. Así hay mucha gente, incluso que vos amás y que no quiere esperar su momento, no quiere esperar el momento que le toca, sino que dice, ahora es mi momento, no voy a esperar que se muera, no tengo tiempo a esperar que se muera David. Voy a ser ahora rey. Es más, imagínense, todos le decían, vos vas a ser el próximo rey, vos vas a ser el próximo rey. Absalón, sí, no, vos tenés la gracia, vos vas a ser el próximo. Y del otro lado David, que lo amaba más que a ninguno de sus otros hijos. Y ese hijo
hijo, se levantó contra su padre para derrocarlo. Se armó una guerra civil. Al principio David perdió. Tuvo éxito Absalón. Entró bueno, no les voy a hacer larga la historia. Entró al palacio, ya se coronó como rey. Pero si vos no tenés la bendición de Dios, si no es Dios el que te pone en un lugar, al final, David cometió errores, sí, pero nunca jamás Dios había dicho que David iba a terminar de ser el rey de Israel. Así que se armó una batalla, una guerra, los aliados, los fieles de David se fueron con él, David tuvo que escapar, escondiendo otra vez, ahora ya no por Saúl, sino por su propio hijo. Su propio hijo, el predilecto, el más amado, lo andaba persiguiendo a David, que ya había sido rey, que ya era un hombre grande, otra vez a estar por ahí. Y se enfrentaron en la batalla. Y Dios estaba con David. Y como Dios estaba con David, ¿quién ganó? David. Un par de cosas ahí, que es como para una película. Hay una serie ahora se llama La Casa de David en Amazon Prime, si lo quieren ver. Si no les gusta leer la Biblia, por lo menos vean la tele ahí, ¿no? La Casa de David se llama, ¿no? Ahí tienen, seguro está toda esa historia. Yo no la he visto todavía, pero he visto algunos avances. Al final, ¿y qué pasó? David le había dicho, no lo toquen a Absalón, no lo toquen. Pero los que eran fieles a David, una guerra es una guerra. Y ahí pierden la batalla y Absalón sale huyendo y se queda atrapado de los rulos de un árbol, ¿no? Se enganchó en un árbol y queda colgado ahí. Y ahí va Joab, que era el general de David, le pega unos flechazos y dice, listo, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? No dice eso la Biblia, pero es lo que diría si hubiera sido argentino, ¿no? Cuando David se enteró, empezó a llorar y a clamar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Fíjese, el corazón de David, porque claro, un hijo es un hijo. El tipo lo había traicionado, lo quiso sacarlo, pero David estaba llorando porque su hijo había muerto. Probablemente, a lo mejor para decir, bueno, David lo hubiera perdonado, hubiera sido cuestión de tiempo para que el hijo, porque algunos no cambian, ¿no? Hubiera sido cuestión de tiempo para que el hijo otra vez lo hubiera tratado de serrucharle el piso a su padre. Pero David amaba a su hijo. Como les digo, la gente que amamos nos hiere, se aprovecha de nosotros. Y para David me imagino que no debe haber sido nada fácil pasar por toda esa situación terrible. Salomón no era quien David quería que quedara, era Absalón, él mismo quería. Pero hay gente que lamentablemente no entiende cómo Dios hace las cosas, no respeta. Absalón no fue como David, que dijo, no, y Saúl era malo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y así encontramos, ni que hablar de Jesús. Al comienzo de cuando yo empecé el pastorado, claro, no estaba preparado para que la gente que yo amaba me traicionara. No estaba preparado, nadie está preparado nunca para eso. Así que ahí estaba yo llorando delante de la presencia del Señor. Uno de mis amigos más grandes me había traicionado, me había mentido, se había comportado de una manera que ni siquiera, o sea, no hablamos ni de cristianos, de manera humana, incluso fuera de la iglesia. Y eso pasa. Y ahí voy delante del Señor, le digo, Señor, qué feo sentir que me traicionaron. Y el Señor me dice, ¿qué podés esperar si a mí me hicieron lo mismo? Y ahí entendí. O sea, fue esa frase nomás del Señor, pero automáticamente me fui y dije, ¿quién mejor que Jesús? ¿Quién puede levantar el dedo y decir, no, Jesús, vos te equivocaste en esto y te equivocaste en esto? ¿Quién puede decir, Jesús hizo mal esto otro? ¿Quién se atrevería a criticar el ministerio, las palabras de Jesús? Bueno, hubo uno de ellos que sí lo hizo, Judas. Y Judas era una persona de confianza de Jesús. ¿Por qué puedo esperar yo? ¿Qué me puede pasar a mí? ¿Por qué a mí no me pasaría si al Señor le pasó? El mismo Jesús vivió, experimentó, y guarda, nosotros siempre le damos a Judas, pero Pedro anduvo por ahí nomás. Pedro fue uno de los que le dijo al Señor, Señor, no, yo no te voy a negar. No hay manera que yo te niegue. Pasó, no hizo falta el otro día, pasaron unas horas nomás, ¿no? Entonces, póngale, 10 de la noche dijo eso, al otro día ya lo estaba negando a Jesús. Y él le dijo, Señor, no.
que me maten, yo no te voy a negar. Apenas se las vio medio difícil, dijo, no, yo no tengo nada que ver con Jesús. No, yo no lo conozco. No, pero vos no estabas con él. No, dijo, no, nada que ver. ¿Y hacía cuánto? O sea, no pasan 24 horas. Antes que el gallo cante, le dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Me vas a negar 3 veces. O sea que 3 veces encima, no una, ni 2, sino 3. Tuvo la oportunidad de decir, no, sí, yo estaba con Jesús. Pero claro, dice, no. Y lo negó. Después se arrepintió, después volvió a la gracia del Señor. Pero a veces decimos, no, Judas por allá, Pedro por allá. En ese momento estaban por ahí los dos. Uno lo vendió a Jesús por dinero, pero el otro también lo negó. La diferencia fue que uno recibió el perdón del Señor, se arrepintió, recibió la gracia del Señor nuevamente, y el otro lamentablemente no lo hizo. Pero desde el lado de Jesús, usted dirá, bueno, es Jesús. Bueno, pongámosle, pero no es lindo, no es fácil. Jesús dijo, miren, si conmigo hicieron esto, que soy el pastor, ¿qué van a hacer con las ovejas? ¿Qué van a hacer con las ovejas? ¿Ustedes creen que no van a ser heridos, que no van a ser traicionados, que no les van a hacer cosas? Por supuesto que va a pasar, va a suceder. Es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Porque Dios lo permite o Dios lo envió, ya no importa a esta altura. ¿Dios te lo mandó o fue algo que Dios permitió o simplemente son cosas de la vida? ¿Qué importa? Lo importante es esto, que Él es el que sana las heridas de tu corazón y el que venda tus heridas, el que sana los quebrantados de corazón y el que venda tus heridas. Eso es lo más importante, eso es lo único que ahora importa, que si vas al Señor en oración. Yo quisiera decirte que hoy vamos a hacer una oración y listo, quedaste sanado para siempre. Me encantaría decirte eso. Y puede ser que el Señor lo haga con algunas personas, o por lo menos que Dios produzca un avance gigante en tu vida con respecto a esto. Bueno, creemos en eso, oramos por eso. Pero por las dudas te advierto que puede suceder que no, que sea un proceso, que lleve mucho tiempo, que Dios diga, no, hoy no te voy a sanar, ¿sabe qué? A ver, después que termine la reunión, mañana, anda al cuarto secreto, anda a orar, y ahí vamos a seguir trabajando. Muy probablemente pase eso, Dios diga, no voy a hacer todo ahora, quiero que me busques, quiero que vayas ahí a lo secreto. No hagas esto sin oración, porque lo más probable es que lo único que termines recordando cosas que no querés recordar o reviviendo peor todavía, ¿no? Porque hay gente que recuerda, pero hay otros que reviven. Es como que yo conozco gente que pasaron 20 años y todavía es como que si hubiera pasado hoy. Entonces es peor, no hagas esto si no es en oración. Pero cada vez que vayas en oración, permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje y Él obre en tu vida. Y a veces hay cosas que vos pensás que ya están saldadas y van a volver porque el Señor las trae de vuelta. Y bueno, pero todavía hay cositas, ahí vamos sacando. Vamos sacando. Clave para la sanidad interior, perdonar. Perdonar sin la ayuda de Dios es casi imposible. Pero parte de tu vida. Yo tuve una persona que me hirió mucho en mi adolescencia. Cada vez que lo veía, literalmente, fue la única vez que sentí eso, algo feo, como negro, unas tinieblas dentro de mí. Que cada vez que lo veía, porque te voy a dar una noticia, no hace falta que la gente cambie para que los perdones. Lo más probable es que no cambien, sigan siendo iguales. Este tipo seguía siendo igual, no cambió, seguía siendo la misma persona. Si hubiera cambiado, me lo hubiera hecho más fácil. Hubiera dicho, bueno, ya cambió, lo voy a perdonar. Pero no cambiaba. Y cada vez que lo veía, es más, me agarraba como una ira santa. ¿Por qué decía ira santa? Porque decía, Señor, reventalo, Señor. O sea, yo no lo voy a reventar, pero revéntalo, ¿no? Dale con todo, Señor, para que cambie. En realidad yo quería venganza, yo quería venganza. Pero no la venganza de Dios, quería la venganza mía, porque la venganza de Dios no es como lo que vos te gustaría. Lo que vos te gustaría es bien hecho, para que aprenda. Esa es la venganza que te gustaría a vos. La venganza de Dios es, mira, Dios lo cambió, lo bendijo y ahora le va bien. Pues, yo quería otra cosa, ¿no? Yo quería que Dios lo reventara. Y Dios dice, no, mira, lo cambié, lo transformé, ahora es una persona nueva y ahora está bendecido. Y vos decís, no, qué injusto. Porque queremos venganza, no justicia. Yo siempre les digo, me río,
Porque, digo, las mujeres que miran las novelas mexicanas sobre todo, no tratan sobre el amor. El amor es un accesorio, una cosa, al final se casan, sí, sí. En realidad trata de venganza, ¿no? Nosotros estamos ahí diciendo, por fin la paga, la mala, ¿no? Cuando la Soraya se cae del edificio, nos decimos, bien, decimos nosotros. Eso es lo que estamos esperando, ¿no es cierto? Cuando la que la hizo comer del barro a Marimar, ahí ella le hace comer ahí del barro las escrituras. Ella la vi también. Esa, bueno, ahora es meme en todos lados, aparece en todos lados. Nos decimos, bien, es el momento que estamos esperando. No el beso de los protagonistas, ese no importa. Lo que importa cuando la tipa, la mala ahí, la Marimar le hace comer el barro, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos, bueno, son novelas viejas, no sé, las nuevas yo no las veo. Eso queremos nosotros, queremos venganza, eso es lo que nos gusta. El amor, ¿no? Es segundo plano. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, dijo Jesús, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Así que estamos en un problema, hay que perdonar, hay que perdonar. Pero después también la Biblia habla de otras cosas, las raíces de amargura. Miren, hermano, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, está en el libro de Hebreos, no recuerdo ahora bien el pasaje, pero creo que es por Hebreos 10, por ahí. Dice, miren que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es terrible porque las heridas del corazón, ¿por qué Dios quiere tratar eso? No es solo problema para vos, para todos los que están a tu alrededor. La raíz venenosa, que así es como dice en realidad, raíz venenosa, no te envenena vos. Tarde o temprano vas a soltar el veneno de alguna manera y vas a envenenar a todos los que están al lado tuyo. Y por eso, ¿qué hay que hacer con las raíces de amargura? Hay que arrancarlas. El tema que ustedes saben, los que han arrancado raíces, saben que a veces uno las arranca y dice, bueno, listo, se acabó el problema, ¿no? Y quedan pedacitos de raíces ahí y siguen creciendo y vuelven a brotar y vuelven a salir. Y las raíces no se ven, uno no sabe, están ahí. Lo que sale a flote, eso uno lo ve, pero las raíces se extienden y uno no sabe. Y uno piensa, no, está todo bien. Y no está todo bien. No, no pasa nada. Y sí pasa. Porque las raíces se siguen extendiendo. Vos no las ves, pero un día brota algo. Por eso dice, ¿cuándo nos damos cuenta que está la raíz de amargura? Brota. Y cuando brota, envenena. Cuando brota, envenena. Entonces, en oración, buscando a Dios, ¿qué hace Dios? El Espíritu Santo nos va guiando y se va metiendo. Y vos decís, no, ay Señor, ya está todo bien. Dice, no, 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 no. Métete ahí. Vamos a sacar las raíces ahí también. Hay raíces de amargura. Cuando broten, ya puede ser tarde. Hay que sacarlas antes. Solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Y vos tenés que permitirle al Señor porque Dios no se mete donde vos no le des lugar. Dios no hace nada por la fuerza, jamás. Y después, claro, salen los pecados, salen las cosas, y nosotros decimos, ¿por qué? Porque había algo ahí. Había algo que ni siquiera vos sabés. No tenías idea. Vos pensabas que ya estaba todo listo, ya estaba todo sanado. Pero el diablo sabe que ahí hay una debilidad tuya y vuelve a trabajar ahí. Y por eso las amarguras, los pecados, las críticas, todas las cosas que brotan de nuestro corazón y que nos hacen caer y que nos contaminan y que a veces destruyen relaciones, matrimonios, familias, hijos, padres, toda la gente que queremos, porque ya les dije, los que siempre son más heridos son la gente que nosotros amamos. Y ya, no digo que es tarde, que con Dios nunca es tarde, pero hubiera sido mejor que el Señor previniera, ¿o no? Dios a veces te da remedio, pero es mucho mejor que te ponga vacuna, ¿o no? Es mejor vacunarse. No, 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 si viene la gripe, bueno, tomo, y ya medio que tenés que pasar esos 7 días, mucho no se puede hacer. Pero te podés vacunar antes, y ahí se bajan las posibilidades. No digo que no va a pasar, te podés enfermar igual, pero, o incluso aunque te enferme, la vas a pasar mejor, porque fuiste vacunado. Esa es la prevención, que es mucho mejor que la enfermedad, ¿o no? Entonces Dios también trabaja de esa manera en nuestra vida. Él va trabajando y previene. Porque a veces cuando viene la enfermedad, bueno, te restaurás, tenés que pasar todo y pasas un mal momento.
Pero Dios podría haber trabajado mucho antes, como esta palabra de hoy, mucha es medicina, pero para algunos quizás sea vacuna, ¿no? Que igual es medicina, pero preventiva. Igual es un alimento para que después no te enferme. Entonces, vamos a orar hoy, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él trabaje en nuestra vida y Dios hará cosas grandes con nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no, eso va a continuar. Tiene que continuar el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Vos podés estar hoy diciendo, no, Señor, yo no te voy a negar, y mañana negándole. ¿Qué haces? Decís, no, listo, yo no sirvo. No, 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 arrepentite, volvete a poner bajo la gracia del Señor y empezá de nuevo, como hizo Pedro. Miren el amor del Señor, que es lo que te va a sanar. El amor en todo sentido sana, pero el amor de Dios sí que sana. Jesús se les aparece a los discípulos, Pedro pescando. Y Jesús le dice, Pedro, cuando vuelven de la orilla, estaban pescando, estaban ahí otra vez. ¿Se acuerdan? Jesús le había dicho, Pedro, seguime, te voy a hacer pescador de hombres. Y Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Estos que son? Probablemente los pescados que estaban ahí. Era obvio, pero era necesario que Pedro diera su respuesta. Y tres veces Jesús le preguntó, no se preocupen, ahí los nenes se caen, se golpean. Tres veces le preguntó Jesús y tres veces Pedro le responde, sí, Señor, vos sabés que te amo. Entonces Jesús le dice, entonces, ¿qué estás haciendo acá? Apacienta mis corderos. Si me ama más que a los peces, entonces yo te hice pescador de hombres. ¿Qué fue lo que restauró a Pedro? Que Pedro se puso bajo la gracia y aceptó el amor de Cristo, el amor del Señor. Miren el amor de Cristo, está bien, es Jesús. Pero qué lindo saber que aunque nosotros le fallemos, el Señor nos sigue amando y nos restaura. Y para Judas el final no fue lindo. Yo le voy a hacer una pregunta. Si Judas se arrepentía y le decía, Señor, perdóname, te di el beso de la traición y te vendí por mugrosas 30 monedas de plata, porque Judas se dio cuenta. ¿Saben? ¿Vieron qué fue? ¿Qué hizo? Tiró las monedas, dijo, no las quiero. No quiero estas monedas. Al final, como decimos en criollo, se quedó sin el pan y sin la torta, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si Judas le hubiera dicho, Señor, perdóname? ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Jesús? Porque algunos tienen, no, Judas, imperdonable. Yo creo que el Señor lo hubiera perdonado. Pero Él no quiso. Yo creo que Jesús lo hubiera perdonado. A Judas, miren, que si hablamos de tal diablo, después está Judas en la Biblia. No, no. O ya ninguno, nadie le llama a su hijo Judas. Vení Judas para acá, pobre chico, si le llamamos así, ¿no? ¿Qué decimos incluso? Cuando un niño se porta mal, que es la piel de Judas, decían las abuelas antes, ¿no? La piel de Judas, decía el nene ese, ¿no? Terrible. Y sin embargo, si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Él no quiso. Si no cometas ese error, deja que el amor de Dios te sane. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Quiero que te quedes con la palabra esta. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo no te tengo que sanar, es el Señor. No puedo sanar. Hay cosas que quizás mis palabras sanen, pero es Dios siempre el que sana. Al final, detrás de todo está el Señor. Y si vos le buscas a Él, Él te sanará. De hecho, te conviene que Dios te sane. Es necesario que Él vende tus heridas. Es necesario que Él te sane. Porque si no te vas a transformar en los que hieren. ¿Sabe qué? Un día entendí algo. La gente herida hiere a otros. No porque sean malos. No porque, como digo, en esta naturaleza humana es terrible como somos. Cuando estamos heridos, en vez de decir, no, yo no voy a hacer esto porque no me gusta que me lo hagan, una manera de descargarnos que tenemos es herir a los demás. Y el día que entendí esto, me fue más fácil perdonar. Porque me doy cuenta que la gente que hiere es porque en realidad ellos están heridos.
Así que es más fácil. Cuando me doy cuenta de eso, digo, Señor, esta gente tiene sus heridas, no lo sabe, no se da cuenta. Probablemente Absalón estaba muy herido con su padre, por eso hizo lo que hizo. Quizás lo que lo motivaba era, yo le voy a enseñar a este David, ¿no? Pero tristemente se salió de la cobertura de Dios. A lo mejor Judas también, él dice, no, porque Jesús esto, lo otro. Y uno dice, ¿cómo va a criticar a Jesús? La gente herida es un peligro, a veces, porque hiere a los demás. Como digo, las raíces de amargura no te envenenan a vos solamente. La gente envenenada no se queda tranquila con estar ellos envenenados. Salta ese veneno, sale. Hoy le llamamos la gente tóxica. ¿Quiénes son? Los envenenados. Hoy le llamamos tóxicos. Vos estás al lado de ellos y no podés evitar que te salpiquen, aunque sea un poquito de veneno, ¿no? Qué triste eso, porque esa gente todavía no recibió el amor de Dios. Si vos recibís el amor de Dios. ¿Cuál fue el error del que habló Jesús que no perdonó? Ya termino, perdón, pero quiero dejarle al Espíritu Santo que siga ministrando un poco más. ¿Se acuerdan la historia? El hombre que debía mucho dinero y fue al rey. Y el rey dijo, bueno, listo, en la cárcel y hasta que no pague esto. No, rey, lloró y se arrepintió. Dijo, Y el rey fue tan movido a misericordia, era tan bueno que le dijo, mira, está bien, no solo no me tenés que devolver nada, no te voy a meter en la cárcel, no te voy a castigar, incluso te voy a perdonar la deuda. Empezamos de cero. Imagínense ese hombre agradecido. Gracias, vos sos un rey maravilloso. Oh, qué lindo, impresionante. Salió ministrado por el rey en ese momento. ¿Cuánto le duró? Hasta que se encontró con uno que le debía a él. Y ahí la cosa cambia. Cuando nosotros debemos, las deudas que vos tenés te las olvidas. Lo que te deben a vos no te lo olvidas jamás, ¿no es cierto? Lo dije creo el domingo pasado, el anterior. Cuando vos tenés deuda, capaz que te olvides de tus deudas. Pero si a vos te deben, y este hombre se encontró con alguien en el camino y le debía 1000 veces menos de lo que él debía. 1000 veces menos. No sé bien la relación, pero por ahí anda. La cuestión, que lo agarró del cuello, lo metió a la cárcel y le dijo, me vas a pagar y si no me vas a vender tus hijos, pero vos me pagas la deuda. O me mandas tus hijos, porque así era en ese. Si vos tenés una deuda, tus hijos iban a servir, o vos mismo ibas a servir hasta que se pagara la deuda. Terminaba siendo esclavo. Por eso dice la Biblia que el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces, el rey se enteró, cuenta la historia que dice Jesús, y dijo, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿No te acabo de perdonar yo? Una deuda muchísimo más grande. Y vos no fuiste capaz de perdonar una deuda mucho menor. Listo, se acabó. No te perdono nada, a la cárcel. Por eso dice Jesús, si nosotros perdonamos, el Señor nos perdona. Si nosotros no perdonamos, pero fíjense el proceso como es. Primero Dios te perdona a vos. Cuando vos recibís el perdón y el amor de Dios, Dios te da la fuerza para perdonar. Pero si aún recibiendo el perdón y el amor de Dios, vos no sos capaz de perdonar, entonces Dios dice, ¿en qué quedamos? ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada. Yo te perdoné, te di mi amor. Y vos no podés hacer lo mismo por los demás. Entonces acá hay un problema, ¿me está entendiendo? Es importante que el Señor sane, que restaure. Incluso las heridas que tenemos hacia Dios también, porque hay gente que está herida con Dios, porque piensa que Dios tendría que haber hecho las cosas de otra manera. Creo que queda claro que Dios te ama, ¿no es cierto? Y que Dios siempre va a querer lo mejor para vos. Y que de alguna manera a los que aman también a Dios, Dios va a hacer que todas las cosas terminen en tu beneficio. Amén. Cerrá tus ojos, por favor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra.